Ah, pues puedes comenzar cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y en primer lugar, pues gracias a ti, José Luis, por invitarme a dar esta charla y en general, pues pues promover este tipo de eventos en la comunidad de automática. Así que bueno, muchas gracias a ti. Bueno, pues nada, pues entonces vamos a empezar con esta charla que, como bien ha dicho José Luis, pues se llama Sistemas de Control Predictivo basados en Gestión de Riesgos y Fallos. Y bueno, el índice que voy a seguir para esta charla pues va a ser primero una parte de preliminares, después va a ser una parte orientada a la gestión de incertidumbres desde un punto de vista de arquitectura centralizada, y en ellos pues nos basaremos, como dice bien el título, en riesgos y fallos, y después pues nos centraremos en la parte 2 en la gestión de incertidumbres de forma distribuida, una arquitectura distribuida y jerárquica. Entonces, bueno, yo le he puesto como título sistemas de control predictivos y entonces lo que sí tenemos que tener en cuenta es que en general en todos los sistemas que queramos controlar o que tengamos que tomar alguna decisión siempre va a estar o en mayor o menor medida sometida a incertidumbre. Ya estemos hablando de sistemas industriales, estemos hablando de sistemas sanitarios, económicos, etcétera. Siempre en mayor o menor medida vamos a tener unos factores en los cuales no vamos a tener la certeza al 100%. Entonces, nuestro objetivo aquí bueno, en las tareas que hacemos, pues siempre es, digamos, dotar al sistema como DSS, ¿no? Lo que pongo ahí DSS, Decision Support System, de hacer un sistema de ayuda a la decisión que a veces será de forma automática, pero en otros casos, como ya veremos en algunas aplicaciones, pues lo que nos ayuda es a tomar decisiones, ¿no? Siguiendo la definición de sistema de ayuda a la decisión, pues fijaros que el conjunto de procedimientos basados en modelos para procesar datos con el objetivo de asistir al usuario de la forma en la toma de decisiones. Bueno, en los sistemas de control que consideran explícitamente las incertidumbres, ya vemos que se llaman control robusto, y dentro del control óptimo, pues ya hemos visto que se ha aplicado donde existen restricciones explícitas sobre las variables, el conocimiento cuando a veces es limitado, tenemos los problemas típicos de mismas, incertidumbres concentradas, control estocástico. Nosotros vamos a centrar todas nuestras tareas, nuestras contribuciones, vamos a tomar como base de control óptimo, vamos a usar el control predictivo basado en modelos. Y en ello, bueno, simplemente para hacer alguna referencia que ya es bien conocido, pues ya sabemos que las primeras referencias fueron de los años 70 con Techalet, y conjunto de estos dos control predictivo a una serie de propiedades comunes, y siendo la más importante pues el uso explícito de un modelo para la predicción en instantes futuros, lo que se llama un horizonte de predicción, que tiene un horizonte deslizante a la hora de que se genera la señal de control. Se genera tomando en cuenta el horizonte de control, pero solamente se toma en cuenta para aplicar la primera y el resto se descarta. Tenemos una función objetivo que se va a hacer la función a optimizar, normalmente que consta de dos términos, que lo veremos también en nuestras aplicaciones, que sería la ponderación del error y también el esfuerzo de control. Las ventajas, pues que es aplicable a una gran cantidad de sistemas, se puede extender a un caso multivariable, admite de forma fácil las restricciones, y los inconvenientes pues son siempre los conocidos. El conocimiento del módulo va a ser esencial para que nos funcione bien el controlador, y el coste computacional. Bueno, entonces en principio lo que vamos a hacer, como hemos llamado, de gestión de riesgos y fallos, pues lo que vamos a hacer primero es definir riesgos y qué es un fallo. El riesgo, atendiendo a esta definición basada en este autor, fijaros, de 1921, que es bastante antiguo, pero yo nos decía que el riesgo es una posible perturbación identificada en el sistema en la cual se conoce su causa, consecuencias y probabilidades. Estos tres términos, pues después los vamos a usar bastante. Y por otra parte, el fallo, pues va a ser una desviación que ha sucedido no permitida de al menos una de las propiedades características del sistema, que lo aparta de su condición aceptable. Entonces, como estamos viendo ya en sus definiciones, aunque algunas veces se pueden confundir riesgos, fallos, ¿no? Nos preguntan, bueno, ¿y en qué se diferencia? Pues realmente el riesgo es algo que tiene una probabilidad, pero realmente no ha llegado a ser un hecho, y el fallo ya ha ocurrido. Después, por otra parte, el fallo es una cosa que vamos a ver, que tenemos que ir muestreando, que tenemos que ir chequeando con un tiempo de muestreo, digamos, con un tiempo,
con un periodo más pequeño con la que se evalúan los riesgos. Entonces, estamos ante términos distintos tanto temporalmente como en jerarquía. Vamos a empezar entonces con la gestión de riesgos y primero una identificación. ¿Qué es la gestión de riesgos? Que yo le llamo GDR o también se llama Risk Management en inglés, ¿no? Por su traducción. Entonces es la identificación, clasificación y control de riesgos con objeto de optimizar, atendiendo a algún criterio, las consecuencias que puede acontecer si estos riesgos se convirtiesen en hechos. Las primeras referencias que son en los años 80, pues las tenemos aplicadas a los desastres naturales, donde tenemos los primeros problemas que se plantean con gestión de riesgos. Desastres naturales, problemas medioambientales, después se extendió a la ingeniería del software y ya un poco más adelante pues a la gestión de proyectos, políticas financieras, sistemas de control, como no. Nuestro objetivo en la gestión de riesgos, pues como estamos en el marco del control, pues lo que vamos a desarrollar son técnicas en el marco de la planificación y el control, considerando estas incertidumbres que en primera instancia de esta charla, pues vamos a considerar los riesgos. Para ello, pues vamos a proponer una estructura en la que almacenar todos los datos referentes a estos riesgos, que ya veremos cuáles son. Vamos a formular un problema de optimización que, como ya hemos dicho, se va a basar en un MPC. Y después pues ilustraremos algunas aplicaciones, algunas extensiones de la propuesta matemática, algunas aplicaciones que como veréis son de bastante índole distinta. En primer lugar, pues se aplicó al procedimiento de ofertar, al bidding process, porque estaba ligado a un proyecto. Después se aplicó a planificación de proyectos, al modelado dinámico de tratamientos médicos también tuvimos una aplicación y después también en procesos industriales como puede ser a microredes, a ciclos combinados, desaladoras, canales de riego, etc. El esquema que vamos a trabajar, pues fijaros, se trata de un esquema con realimentación normal, donde aquí vamos a tener nuestro MPC, vamos a tener nuestras funciones objetivos, restricciones, los riesgos son los que vamos a tener en cuenta, tanto en el sistema real como en nuestro optimizador, y digamos que nuestra programación matemática de riesgo pues va a ir incluida en este bloque de aquí, acompañado del MPC. Vamos entonces a definir cómo sería esta arquitectura de riesgo. Nosotros vamos a hacer una optimización multicriterio, multiobjetivo, es decir, que vamos a considerar una serie de criterios, en este caso pues nos consideramos con el conjunto Z y va a tener un número C. Después vamos a tener también unos riesgos previamente identificados, con dimensión M, al que le vamos a llamar R, y después pues cada uno de estos riesgos los vamos a dotar de una serie de propiedades como van a ser unas probabilidades para cada riesgo y un impacto, que el impacto lo vamos a definir como las consecuencias sobre cada uno de los criterios previamente definidos en el caso de que llegase a ocurrir. Lo pongo aquí de forma simplificada, pero ya veremos que después de todo esto pues se va a ir complicando un poquito en el sentido de que le vamos a ir dando más riqueza matemática. ¿Por qué? Pues porque las probabilidades las hemos puesto aquí, pero realmente después van a ser probabilidades que van a depender del tiempo. Incluso van a poder ser probabilísticas. Y de igual forma con los impactos. Los impactos van a poder ser o bien deterministas o bien van a poder ser también estocásticos y van a poder variar a lo largo del tiempo. Una vez que ya tenemos los riesgos que pueden afectar a nuestros sistemas y después también los tenemos cuantificados, pues vamos a proceder a empezar el problema de optimización, pero para ello tenemos que tener las herramientas que pueden hacer que se simplifiquen esos impactos si el riesgo llegase a ocurrir. Entonces nosotros tenemos aquí nuestro árbol de datos de riesgo en el que tenemos un problema. Aquí C1 hace alusión si tuviésemos distintos candidatos para evaluar cada uno los riesgos a los que está sometido. Pero bueno, si nos fijamos solamente en uno, podríamos decir que un problema puede estar afectado por distintos riesgos con una probabilidad. Y ahora para mitigarlo vamos a tener acciones de mitigación. Acciones de mitigación de tal forma que un riesgo puede ser mitigado por varias acciones, y después también, como vemos aquí, una acción también puede mitigar de forma simultánea a varios riesgos que concluyen. Después veremos en la formulación que hay matrices de tipo RA. ¿RA qué va a significar? Pues tiene de número de filas, va a tener el número de riesgos y número de acciones. Para, digamos, automatizar este árbol, usamos matrices que nos dicen si el riesgo en la primera fila pues se puede mitigar por la acción 1 y la acción 3.
Cada acción de mitigación, ¿cómo la vamos a modelar? Pues la vamos a modelar por 3 elementos. Primero, por una variable de decisión. Es una variable de decisión que se va a añadir al problema de optimización. Y después va a tener 2 conjuntos de funciones, las funciones f y las funciones g, que nos van a dar las funciones f, pues nos van a dar una valoración, nos van a representar la medida en la que pueden reducir el impacto si se llega a ejecutar la acción. Claro, pero como tenemos una serie de impactos sobre los criterios, pues vamos a tener un conjunto de C funciones para que nos van a decir cada función cómo lo reduce sobre el criterio definido. Y las funciones G vamos a decir, vale, yo puedo reducir el impacto, pero seguramente ¿a costa de qué? Pues a costa de un coste que algunas veces podrá ser económico y otras veces podrá ser a cargo de otro criterio. Entonces eso nos lo modelan las funciones G. La naturaleza de estas acciones, pues puede ser esas variables nuevas de decisión que están ligadas a las acciones de mitigación, pues puede ser de carácter naturales, es decir, discreta, una variable discreta, o bien puede ser continua. Una acción de mitigación pues puede ser, por ejemplo, en el sentido de que yo puedo decir, vale, pues si veo que me falta tiempo para completar esta acción, pues voy a contratar un número determinado de trabajadores. Esa variable, pues es una variable discreta y la reducción del impacto pues irá en base a esa función. Por otra parte, si la consideramos de variable continua, en riesgo es muy habitual el tener contratados seguros que me aseguran una parte de la ejecución del proceso, y para ello esa variable lo que me va a definir es la cuantía de la póliza, el coste de la póliza. Entonces es una variable que, igual que otras acciones que veremos, pues también se trata de una variable real. Entonces con eso, bueno, esto ilustra simplemente que habíamos visto que un riesgo puede ser mitigado por varias acciones y una acción puede mitigar. Esto lo tendremos que después poner en el problema de optimización, porque yo puedo ejecutar 2 veces una misma acción, pero mitiga riesgos distintos y en tiempos distintos. Entonces esto cambiará. Entonces el problema de optimización, pues como lo vemos, se va a tratar de un problema de optimización multicriterio, donde los pesos son bastante importantes, los vamos a determinar o bien si se saben a priori, o también nosotros en algunos hemos usado técnicas multicriterio, como puede ser, por ejemplo, una HP, una Analytic Hierarchy Pre-Process, donde a través de combinaciones de los criterios pues se llega a una valoración de los criterios. Las variables estas variables en fin, pues son digamos, los modelos de los criterios, es decir, que cómo va a ir evolucionando esos criterios a lo largo del tiempo. Nosotros lo modelamos de esta forma, con un valor inicial, y después para cada uno de los M riesgos, cómo pueden afectar los riesgos a cada uno de esos criterios C. Esto le llamamos RE porque los hemos llamado la exposición del riesgo, de risk exposure en inglés. Es lo que afectaría el riesgo J al criterio C, en este caso, en este término, al candidato. Y esto, aquí en este término, es donde nosotros metemos toda la información que se ha almacenado en el árbol de datos de riesgos, y aquí es donde tenemos la probabilidad, el impacto, las matrices que hablábamos antes también, y las funciones de reducción de impacto. También se pueden introducir pues restricciones lineales, tanto en la reducción de impactos, en la variable de salida, de entrada, etc. Bueno, la primera de las teniendo como base esta, digamos, breve introducción a la gestión de riesgos, pues os voy a introducir una primera aplicación que fue realizada sobre la gestión de proyectos. En este ámbito, pues lo que se pretende es estimar recursos, costes, tiempo, en general, pues criterios. La planificación es bastante importante a la hora de la ejecución de un proyecto, y por ello que hay también muchas técnicas ya desarrolladas, bastante clásicas también, diagramas de Gantt, técnicas PER, un FMA, etc. También hay muchos enfoques que son completamente distintos al que nosotros vamos a enfocar, y pues no por ello pues son digamos, igual de considerables, ¿no? Pero también tenemos existencia de los recursos limitados, considerar que el conocimiento es completo, no considerar incertidumbres, y después también destacar que existen distintos tipos de planificaciones. Puede ser una reactiva, que es, digamos, cuando el evento ya ha sucedido. Estocástica, si lo considero con minimizando los valores esperados. Borrosa, cuando tengo basado en reglas o una valoración cualitativa. Y después robusta o preventiva, cuando se intenta minimizar la probabilidad o los impactos.
En este nosotros, ¿qué hacemos? Pues lo que vamos a introducir es un problema de optimización basado en MPC, porque lo que vamos a tener son modelos dinámicos de las variables del sistema, es decir, de cómo van a ir evolucionando esos criterios que queremos optimizar. Vamos a basarnos en una red de Petri temporizada y después vamos a considerar el árbol de datos de riesgos. La incertidumbre pues viene considerada, ya como hemos dicho, en el árbol de datos. Vamos a introducir también variables estocásticas que habíamos dicho en los impactos. Con ello vamos a dar lugar que se posibiliten las restricciones de probabilidad o las change constraints, y después también pues, vamos a hacer análisis de robustez como son los análisis de Monte Carlo. Fijaros que al introducir las variables, que pueden ser tanto enteras como reales, pues estamos trabajando con problemas MILP, Mystery Integer Linear Programming, en el sentido de que vamos a tener que usar solvers que consideren esa restricción. Entonces, en las redes de Petri temporizadas, nosotros cuando hemos tenido que analizar un proyecto, pues partimos de una red en la que tenemos asignados los tiempos y costes, y si nos fijamos como a título de ejemplo para modelar, digamos, el coste, pues el coste al final sería, a medida que van avanzando las tareas, pues tendremos que ir sumando los costes iniciales, y en el proyecto, en el tiempo, si queremos modelar el tiempo, que son, digamos, los parámetros más típicos en planificación de proyectos, pues ahí lo que tendremos que tener en cuenta es que existen un determinado número de caminos y tendremos que identificar cuál se puede convertir en camino crítico. Entonces, si consideramos el modelo del coste, le añadimos la parte de riesgos, pues vamos a tener que la formulación dinámica, el modelo dinámico, pues va a ser en el tiempo T, porque a medida que se vayan sucediendo esas tareas, pues vamos a ir añadiendo los costes y tiempos adicionales. Va a ser el que teníamos en el instante anterior, más los valores iniciales, previamente sin riesgo, y va a ser en estos términos R1 y R2, ¿vale? Donde vamos a tener la información sobre riesgos. Para modelar el tiempo, pues vamos a tener que considerar el peor de los casos, el camino crítico que lleve más tiempo. Luego tenemos aquí un problema de maximización, y en cada uno de estos caminos críticos pues vamos a introducir este término de riesgos. Aquí en los riesgos pues vamos a ver si cada una de esas tareas, tanto en R1 como en R2, en cada una de esas tareas están involucrados los riesgos. Vamos a hacer tenemos aquí un sumatorio de sumar todas las exposiciones de los riesgos, y como fórmula general del riesgo es bastante parecida pues, a la que estábamos hablando antes. El problema de optimización que se genera con un MPC es el que os pongo aquí en esta diapositiva, donde se trata de un problema MIQP, donde pues, vamos a añadir restricciones sobre las variables de entrada y salida. Los impactos vamos a considerar que en vez de tener un impacto certero sobre cuánto tendría que ser el valor, pues vamos a trabajar con distribuciones normales. Luego, digamos que el problema de optimización se convierte en un valor medio, una esperanza, y después vamos a tener también probabilidades restricciones de probabilidad, como habíamos comentado antes. Bueno, para mostrarlo también como aplicación, pues me voy a basar en un proyecto que se realizó, en un proyecto real con la compañía Intel, en la que colaboramos con ellos en un proyecto de fabricación de un nuevo componente semiconductor en las dependencias de Chandler, en Arizona. Este proyecto pues tenía 3 subproyectos a su vez. Yo solamente os voy a mostrar una parte para que veáis cómo se aplicó. Era un proyecto que tenía más de 4 años de duración y con un presupuesto inicial de $1.800 millones. Y bueno, surgió la necesidad de dotar a esta planificación digamos, de una optimización que considerase incertidumbre, porque realmente pues era susceptible de muchos factores externos e internos también, ¿no? Como las demandas, los cambios de mercado, costes, etc. Las tareas que nosotros consideramos eran 25, se consideraron un total de 33 caminos. Evidentemente no las voy a haber puesto todas, pero simplemente para que veáis de qué tipo de riesgo estamos hablando, ¿no? Pues el riesgo, por ejemplo, en este caso del producto, pues eran que las simulaciones pues, difiriesen de las esperadas, o que hubiese retraso debido a las inspecciones gubernamentales, por ejemplo, en la construcción, o retrasos en los equipos cuando se estaban en la compra. Las acciones, la verdad es que este caso de ejemplo este caso real, fue bastante enriquecedor, porque realmente todos los datos eran reales y todos fueron suministrados por la empresa.
Y las acciones que ellos proponían pues, eran hacer auditorías periódicas del modelo de simulación y el proceso de revisión, adición temporal y de recursos humanos, contemplarlo cuando se viese que se estaba excediendo en tiempo y coste, o, por ejemplo, conceder incentivos en el transporte a la hora de pedir material nuevo. Os pongo también en la función objetivo y las restricciones, así como algunas de las tareas. Y ya los resultados que se obtuvieron, pues a lo largo de los 4 años, esta es una gráfica donde se ve el tiempo de ejecución. La línea azul es la que era el tiempo nominal, eran los 4 años, un poco más de 4 años, en el que, bueno, si no consideras riesgo, pues tú crees que el proyecto pues, va a durar este tiempo. Si consideras estos riesgos, pues ya nos vamos a la línea verde. Pero si además aplicas mitigación, pues entonces a través de las acciones de mitigación vamos viendo cómo el coste se puede ir reduciendo haciendo esas acciones. El coste en esta simulación, como es multicriterio, pues le dimos se le da más peso a minimizar el tiempo. Por eso que se minimiza el tiempo, pero aquí si os fijáis, pues el coste se nos va casi, se monta casi encima de la línea verde, porque realmente queríamos minimizar el tiempo a cargo de, pues a costa de no optimizar el coste. Aquí serían las acciones de mitigación que se realizaban a lo largo de todo el tiempo T, y esto fue una simulación en la que se consideraban pues ya pues, más realistas, en la que se consideraban las variables probabilísticas, ¿vale? Variables probabilísticas y ahí pues las acciones de mitigación. Para decir, bueno, sí, hemos dotado de variables estocásticas, pero bueno, para hacer un análisis de robustez más exhausto, pues hicimos análisis de Monte Carlo, en el que todas estas variables, probabilidades, costes, tiempos, impactos, todo se convirtieron en variables estocásticos y a través de la expresión de Biasagar, en la que nos dice cuántos escenarios debemos de contemplar para que el análisis de sensibilidad sea representativo. Aquí tenemos los resultados y en general como media se obtuvo una reducción de 252 días sobre los 4 años y una reducción de 62 millones de dólares. Bueno, pues ahora os muestro también otra aplicación bastante distinta, que os la comento también porque la verdad es que fue bastante enriquecedora en el sentido que también contamos con datos reales. En este sentido, pues se aplican al tratamiento de las intervenciones adaptativas. ¿Esto qué significa? Significa que, bueno, fue un proyecto que estaba incluido dentro del Instituto de Salud Mental americano, en el que se aunaban, digamos, expertos de ingeniería de control, en la que ya se habían hecho modelados sobre el avance de los tratamientos en pacientes, y por otro lado también se tenían el personal clínico que nos daba los datos sobre la evolución de los pacientes. En este caso, digamos que los tratamientos eran más bien orientados a tratamientos, digamos, psicológicos, porque lo que se trataba era de intentar que familias desfavorecidas pues, no cayesen en riesgos de exclusión, y pues lo que digamos que que se trabajaba con los chicos en el colegio, dándole cursos, dándole actividades extraescolares, etcétera. Ahora lo veremos. Este trabajo, pues colaboramos con psicólogos como Collins y Daniel Rivera de la Universidad de Arizona. En los tratamientos que este programa todavía está activo, lo que pasa es que con distintos programas, es un tratamiento que se duraba 3 años y con intervenciones, las revisiones por parte del personal clínico eran de 3 meses. Al final de todo se lleva a cabo 12 intervenciones y digamos que ellos, sin saber que eran acciones de mitigación, digamos que el personal clínico lo que llevaba a cabo eran visitas de asesores sociales a esas familias que lo necesitasen, tutorías para aquellos que mostrasen dificultades académicas, digamos, para los hijos, y actividades extralectivas que les fortaleciesen, digamos, la integración. Al final, nuestra variable de salida era el nivel familiar, que como veis ahí, pues se mide en tanto por ciento, y ese sería el modelo del que partimos, que ya habían trabajado en sacar este modelo que estaba también contrastado digamos, con la realidad. Simplemente es un modelo de primer orden en el que la variable de control es esta variable I, que son las intervenciones, y esta teta contribuye a lo que sería el retraso en las intervenciones, y esta DDT al principio lo tenían considerado como un ruido aleatorio, y nuestra contribución realmente fue simularlo, es decir, modelar esa DDT, que eran las perturbaciones, pues como
como los riesgos a los que podrían estar sometidos las familias. Bueno, se hizo el análisis de riesgo, como ya os digo, todos estos datos son reales. Los datos de riesgo venían identificados por cuestionarios que se les pasaban a las familias, por el personal clínico y así como las observaciones de la asistencia social. Aquí tenemos también la función objetivo del predictivo, algunos riesgos que se detectaban y los que se intentaban mitigar, como por ejemplo problemas de drogodependencia, escasos recursos en la familia, dedicación de poco tiempo, digamos, por los padres a sus hijos. Y las acciones, como os comentaba, serían las visitas de asesoramiento, sesiones de tutoría y algunas de estas variables, las dos primeras, pues son variables enteras. ¿Por qué? Porque aquí lo que se decidía es con qué frecuencia se le tenían que dar a esta familia esas asesorías. Función objetivo, objetivo a la referencia a alcanzar como mínimo, un mínimo nivel del 50%. Y aquí pues tenemos esas simulaciones a cargo de cuando ya se habían sometido riesgos en el que se ve la referencia y cómo a través de las acciones de mitigación pues se iba consiguiendo el nivel familiar. Aquí también, claro, este es un caso más ideal en el caso de que habíamos visto que las revisiones eran trimestrales y en este caso pues serían revisiones mensuales. ¿Cómo iría? No tendría tanto cambio, tanta, digamos, sobreoscilación y sería un poco más continuado. Y aquí pues también algunas simulaciones teniendo en cuenta, como en otros procesos industriales, qué es lo que ocurre si hay un retraso, si se le da esa intervención, si se le da ese tratamiento, pero a los pacientes en este caso, esas familias pues no responden hasta pasar un tiempo, pues vemos que se comporta pues con las mismas propiedades que un sistema dinámico. Bueno, pues muy bien, pues ahora vamos a dejar de un lado la gestión de riesgos y vamos a empezar con el otro tipo de incertidumbre, que como ya habíamos visto hay una gran diferencia entre los riesgos y fallos. Los fallos ya son eventos que han ocurrido. En esta gestión de fallos, pues nos vamos a centrar, voy a poner de forma preliminar porque nos hemos centrado en los sistemas de gestión de energía, en los sistemas de energía donde tienen fuentes de energía renovables. También pues, nos hemos focalizado porque hemos tenido a disposición en nuestros laboratorios pues, una red que contiene una red de energía, una microred en la que teníamos paneles fotovoltaicos, teníamos baterías de litio, baterías de plomo, teníamos grupos de hidrógeno y bueno, todo y con ello pues, nos ha dado pie a que todos los experimentos, pues gran parte de ellos pues, hayan sido reales. Toda esta investigación, todo este trabajo desarrollado ha dado lugar a la tesis doctoral de Juan José Márquez Quintero en julio del 2001, que estuvo haciendo en nuestro departamento su tesis doctoral. Aquí os pongo también una foto de lo que sería nuestra planta con las características. El modelo era no lineal, pero aquí pongo también el modelo de control que se iba linealizando en el punto de operación. Y aquí pues vamos a empezar ya con el control tolerante a fallos, en el sentido de que ¿por qué aplicar control tolerante a fallos? Mientras que tengamos fuentes de energía renovables, en este caso paneles solares, pues vamos a tener una fuerte incertidumbre por las condiciones meteorológicas. Partimos de nuestro esquema de control estándar, nuestro MPC, nuestra microred con nuestro sistema no lineal sometida a PNET. PNET son las perturbaciones que nosotros lo modelamos como la generación menos la demanda, ¿vale? Esa diferencia, la generación menos la demanda. Entonces, en cuanto a introducción al control tolerante a fallos, pues podemos decir que el control tolerante a fallos pues, son estrategias de control que se aplican a un sistema para que incluso en la presencia de fallos sigan funcionando el mayor tiempo posible, siempre dentro de unos límites de eficiencia. Las etapas que vamos a tener que pasar para diseñar un sistema tolerante a fallos, pues va a ser primero el análisis del sistema, después del sistema de diagnóstico que va a incluir la detección del fallo, el aislamiento y la identificación. Y después pasaremos al diseño de los mecanismos de tolerancia, el diseño del supervisor y la validación. Entre los métodos de diagnosis, pues hay distintos, vale, todo esto es una literatura bastante amplia, yo lo voy a hacer muy resumido. Los métodos se pueden basar en datos, se pueden basar en modelos y se pueden basar en modelos cualitativos. Nuestro enfoque se ha basado en modelos y dentro de ellos se pueden distinguir digamos, hay dos tendencias de dos comunidades bastante diferenciadas, lo que son los de ingeniería de control, que son los FDI, Fault Detection and Isolation, y después de X, que serían más orientados a inteligencia artificial. Nosotros nos vamos a centrar en FDI y ahí pues nos vamos a centrar como estos métodos tienen como característica común el cálculo de los residuos basados en modelos. Es decir, ver las discrepancias
entre lo que estamos midiendo y lo que sería lo que estaríamos esperando, estimados. Esto se puede hacer a través de distintas técnicas que se pueden encontrar en la literatura, a través de observadores, estimación de parámetros, ecuaciones de paridad, filtros de Kalman, y nosotros pues, nos vamos a centrar en lo que serían en ecuaciones de paridad. Las ecuaciones de paridad no es más que una reestructuración, es hallar esa discrepancia, digamos, si se cumple la paridad entre lo que está sucediendo y lo que yo estoy esperando que suceda, pero es una reestructuración del modelo en espacio de estado para que nos permita tener una información estructurada que nos permita el aislamiento y después, por tanto, la identificación a través del conjunto de residuos. Entonces, nuestros métodos de robustez usados, ya hemos visto que vamos a usar en las ecuaciones de paridad, pero claro, estas ecuaciones de paridad nosotros cuando estamos estimando no podemos hacerlo sobre un modelo ideal, porque en la realidad pues tenemos ruido, tenemos perturbaciones y tenemos incluso errores de modelado. Entonces, métodos de robustez vamos a tener, lo podemos diferenciar, como decimos aquí, robustez activa y robustez pasiva. Los métodos de robustez activa se basan en obtener métodos de robustez, es decir, en obtener residuos de forma robusta. Para eso tenemos que mejorar los modelos con los que vamos a obtener esos residuos. Una vez que ya tengamos calculados los residuos, pues vamos a pasar a las técnicas de robustez pasiva, que los hemos aplicado en nuestro caso, y para ello, pues lo que vamos a calcular son umbrales para en cada instante de tiempo, pues los vamos a ir calculando dependiendo del punto de operación, y después también vamos a considerar residuos históricos anteriores que nos van a servir para saber, vale, en una condición en la que no haya fallos, cómo se comportan estos residuos. Vamos a sacar unas variables probabilísticas con una distribución normal y esos umbrales van a ir cambiando en cada unidad de tiempo, en cada tiempo de muestreo, y se van a ir tratando con el objetivo ¿cuál? Pues con el objetivo de minimizar los falsos fallos. Evidentemente, en el momento de que un residuo sea distinto de cero no quiere decir que sea un fallo, sino que ahí tendremos que acotarlo y por eso que el uso de estos umbrales. En el caso de cuando se aplican métodos de robustez activa y métodos de robustez pasiva, pues este sistema de tolerancia de fallo nos dice que ese se llama robustez híbrida. Nosotros lo hemos aplicado estos métodos de robustez activa en varios trabajos. Por ejemplo, en el uso de residuos estructurados con el aislamiento y estructurado, y con unas matrices estructurales para hacer la identificación, variando los coeficientes del modelo, por ejemplo, en carga y descarga de las baterías, en el caso de nuestra microred, dependiendo del punto de operación y también dependiendo del estado de la carga y de las potencias que se demandan, o también adaptando, si partimos de un modelo espacio de estados, x punto igual a x más bu, bueno, pues esa matriz B también va a depender, la vamos a ir adaptando dependiendo de la cuantificación del error que se haya detectado y también asegurando la estabilidad del sistema en todo momento. En cuanto a los métodos de robustez pasiva, como os decía, pues vamos a tener, una vez que yo ya tengo el residuo, pues voy a intentar decir, vale, pues mientras que esté contenido en este intervalo, que yo lo voy a calcular en cada instante de tiempo, van a ser unos umbrales dinámicos, van a cambiar a lo largo del tiempo, pues vamos a decidir que siempre que esté dentro de ese margen, pues no va a ser un fallo. Entonces, como tenemos en cuenta los residuos históricos que vienen modelados con variables probabilísticas, al final cómo los vamos a cuantificar y vamos a tener un problema de optimización basado en restricciones de probabilidad. Es decir, vamos a intentar maximizar el umbral superior y minimizar el umbral inferior, siempre teniendo en cuenta que con una probabilidad P lo mayor posible, que el residuo en el caso de que no haya fallos, esté siempre contenido en ese intervalo. Vale, bueno, partiendo de que ya hemos hecho la diagnosis, es decir, la detección del fallo, lo hemos aislado y además sabemos a través de unas variables qué fallo exactamente ha ocurrido, pasamos a la mitigación del fallo. En la mitigación del fallo, pues existen también distintos mecanismos de tolerancia y hay varios de ellos. Bueno, uno puede ser la redundancia física, que a nosotros no nos aplica. Nosotros vamos más por los mecanismos de adaptación
y es lo que se llaman de acomodación o reconfiguración. De acomodación sería en el sentido de que yo voy a cambiar los parámetros de la ley de control, y reconfiguración yo también puedo cambiar los parámetros de la ley de control, pero además también puedo hacer cambios en las entradas y salidas de mis bloques de control. En ese sentido, pues nosotros aquí cambiamos el esquema estándar de control, introduciendo este bloque al que le hemos llamado Fault Mitigation Module, en el que tenemos una parte de diagnosis y otra parte de reconfiguración. En esta parte de reconfiguración tenemos un problema de optimización en el que se tiene como salida pues, unas acciones de mitigación, unas nuevas acciones de mitigación que de forma general podrían afectar a cualquier objeto, pero en este sentido nosotros para este ejemplo pues lo hemos hecho que afecten digamos, al funcionamiento, al desempeño del controlador MPC. Aquí de forma un poco más exhaustiva pues describimos los dos bloques que componen este módulo, teniendo en cuenta las variables, es decir, para detectar los fallos se tienen en cuenta los estados actuales, las variables de control que se mandan al sistema, las perturbaciones, los umbrales, los residuos históricos, y hay a través de unas variables FDI, cuando se detecta algún fallo y pues entonces nosotros tenemos un plan de mitigación en el cual este bloque lo que hace es que manda estas acciones de reconfiguración hacia el MPC. En una primera aproximación hemos trabajado dependiendo de la cuantificación del fallo y su clasificación, es decir, si se trata de un fallo crucial, si es un fallo parcial o es un fallo leve, pues vamos a poder cambiar, las acciones ya están, digamos, definidas a través de estas matrices G y H, pero sí va a poder cambiar la magnitud, dependiendo del tipo de fallo. Y digamos que las acciones pues, vendrían dadas por estas matrices y por esta expresión. Estas son estas publicaciones más recientes, las que se han publicado estos trabajos. Y aquí os pongo alguno como ejemplo en el que ha sido un experimento real sobre la microred, en la que para probar este sistema tolerante a fallos, pues se provocó de forma intencionada un fallo en las baterías de litio, y ahora lo vamos a ver, que se introdujo a las 10 de la mañana. Como las baterías de litio tenían un fallo parcial, pues lo que se intentaba es que se reconfigurase, digamos, el controlador, permitiendo que la potencia también fuese, digamos, demandada de la red principal y también de la pila de combustible. Estos son los perfiles usados y aquí os pongo un escenario en el que tenemos, es decir, los dos son con fallos, uno sin mitigación y el otro con mitigación. Es decir, en el que uno no se realizan acciones, pues lo que vemos que la batería de litio se descarga con bastante rapidez, porque aunque tenemos otra batería de plomo ácido, pues esta está más orientada en ocasiones normales, pues lo que hace es mantener la tensión del bus. Entonces, con la mitigación, fijaros aquí la discrepancia que hay entre lo que está mandando el controlador y lo que está mandando y lo que realmente se está midiendo de la microred. Entonces, realmente esto se convertiría, si se deja evolucionar, se convertiría en un problema que no es factible porque realmente no estamos representando la realidad. En este caso ya se ha reconfigurado el MPC, es un fallo parcial, por lo que sigue habiendo alguna discrepancia, pero ya vemos aquí que la batería de litio ya no se descarga tan rápidamente, aunque sigue un proceso de descarga, pero también lo estamos viendo en esta gráfica de aquí, de la batería se toma potencia de la red principal y también un poquito de la pila de combustible para satisfacer la demanda. Otro segundo enfoque que también hemos hecho, es decir, en el anterior nosotros teníamos la reconfiguración con acciones ya predefinidas para cada uno de los fallos que podían suceder, y nosotros pues lo que podíamos decidir era la cuantificación, es decir, la intensidad de la acción. En este segundo enfoque se introduce un segundo MPC, porque lo que vamos a hacer es optimizar, seleccionar de forma automática, minimizando una función objetivo en el que se usa otro MPC. Este sería el MPC normal de la microgrid, es su función objetivo donde intenta llevar la microred a las referencias establecidas, y en este MPC2 lo que tenemos es una función multicriterio donde se van a seleccionar las variables de control, son las acciones de mitigación a realizar, en las que se va a decidir en base a qué es lo que se quiere optimizar. Yo voy a evolucionar la microred, voy a reconfigurarla, pero en base a que quiero
tener como prioridad siempre que se satisfaga la demanda de los usuarios, por ejemplo, o voy a tener, por ejemplo, minimizar los costes. Pues en ese caso de que tenemos un problema multicriterio, vamos a optimizarlo a través de un MPC. Esto ha sido publicado recientemente en el Control Engineering Practice este año 23 y os pongo también una breve simulación en el que tenemos una optimización multicriterio, en el que veis que puede ser la satisfacción de la demanda, el uso de la red principal, el uso de la batería de litio, quiero usar más la batería de litio que la de ácido plomo, quiero hacer que el problema sea feasible o quiero minimizar el coste. Aquí tenemos las distintas acciones con sus distintas valoraciones y en esta simulación pues, se provocó un fallo en el convertidor, un fallo digamos, intencionado, en el convertidor que conecta, digamos, la microred con la red principal a las 5 de la tarde, que vamos a ver ahora en las gráficas, de tal forma que nuestra microred se convierte de forma aislada. Entonces, en este caso, pues los dos casos son con fallos. En este vemos que como tiene un fallo parcial la batería de litio, pues vemos cómo se descarga y entonces aquí lo que se reconfigura para que también la batería de plomo pues se cambie su reconfiguración también para que ayude también a satisfacer la demanda con la energía almacenada y también se llevaron a cabo, digamos, tareas de demand side response, es decir, voy a bajar también la demanda porque la teníamos clasificada también, bueno, yo en la demanda, cada uno de los usuarios, pues la voy a distinguir o bien lo que sería la básica y necesaria que tengo que satisfacer y en otra que puede ser prescindible. Entonces, por eso que también aquí se decide también que tanto por ciento de bajar la demanda para que sea la básica siempre esté cubierta. Bueno, pues muy bien, pues entonces todo este enfoque que yo os he dicho antes ha sido desde el punto de vista de una arquitectura centralizada y ahora simplemente os voy a mostrar algunos ejemplos de casos que hemos hecho en sistemas distribuidos y jerárquicos, también considerando incertidumbre. Bueno, la diferencia entre sistemas centralizados y distribuidos pues es ya bastante conocida, ¿no? Con sus ventajas e inconvenientes. Digamos que en la centralizada siempre voy a tener voy a tener unas soluciones más óptimas, pero voy a tener también una carga computacional que a veces pues, no es posible en los sistemas. Sin embargo, pues en el control distribuido voy a compartir información entre los agentes y va a ser unas funciones objetivos con menos carga computacional. Entonces, en el MPC distribuido vamos a tener funciones objetivos menos complejas en las que el tiempo computacional pues, va a ser menor. Bueno, esta la voy a pasar porque es un poco los algoritmos y yo creo que para mostrar mejor cómo funciona, cómo hemos aplicado, pues pongo dos casos de ejemplo. El primero va a ser un caso distribuido con gestión de riesgos, que además es también jerárquico también, y se lo hemos aplicado a la gestión de canales de riego, En este caso, pues se trabajó con una empresa privada en el que se veía que, bueno, lo pongo aquí este caso concreto en el que se trabajó sobre el trasvase del Tajo Segura. También sus objetivos eran en los distintos canales pues satisfacer digamos, las demandas de los regantes, pero también asegurar el nivel de agua en cada uno de los tramos. Se vio que también como estaba también, era susceptible también de problemas de riesgos, digamos, políticos, de riesgos, digamos, que dependía mucho también de las lluvias, entonces todo introducía mucho riesgo. Se decidió entonces hacerlo por este enfoque jerárquico, como veis, cada uno de los agentes implementa, esos agentes serían cada uno de los tramos en los que se ha dividido este trasvase. Los agentes conllevarían cada uno un MPC distribuido y a una escala superior también en cada agente pues sería un gestor de riesgos. Este gestor de riesgos va a analizar los riesgos y pueda cambiar las referencias o puede hacer acciones para mitigar los riesgos en cada uno de los tramos. Aquí tenemos los modelos que se usan en cada uno de los tramos. Las acciones de control pues eran la apertura de las puertas y también los caudales para cada uno de los regantes. Aquí os pongo también algunos de los riesgos que se identificaron en este problema.
como por ejemplo que es posible, puede haber que esté el agua en no estado para regar, que puede haber inundaciones, que puede haber sequía, puede haber tiempos en los que llueve y entonces habrá que ir cambiando los niveles. Ahí tenemos también algunas de las acciones que fueron identificadas, hacer análisis periódicos, modificar los set points de los niveles de agua, etc. Estos son, después de llevar a cabo la optimización con el MPC, pues a través de evaluar el riesgo con las predicciones meteorológicas, haciendo, pues se determinan que en determinados días, pues los niveles de agua en algunos tramos pues van a ser incrementados. Aquí se ve también como, aparte de otras acciones de mitigación, se incrementan los costes, es decir, se pueden minimizar los costes. Si no se tienen en cuenta sería la línea azul, y si se tienen en cuenta los riesgos y la mitigación, pues sería la línea roja, que se ve que es inferior. Y aquí pues os muestro las acciones de mitigación. Y aquí un caso en el que se incrementan para prevenir la sequía, para prevenir problemas de abastecimiento, en el cómo funciona el algoritmo distribuido para subir los niveles de agua en los tramos. En la segunda aplicación de distribuido, pues los hemos aplicado. Bueno, esto es un estudiante, el trabajo lo está haciendo conjuntamente con un estudiante de doctorado, Manuel Sivianis Castillo, en el que estamos trabajando ahora con comunidades energéticas. Es decir, las microredes que teníamos ahora se convierten en un agente, y en el que cada agente pues tiene sus propios componentes, como tenía la microred de antes. Pueden ser prosumer, es decir, pueden ser consumer, prosumidores, y vamos a permitir que haya mercadeo de energía, digamos, pues entre los distintos agentes. No se tiene por qué pedir a la red principal. Además, también de las novedades de este trabajo es que se usa para subir toda la optimización, se usa una plataforma blockchain. Digamos que solamente implementando el sistema distribuido, pues ya se han realizado trabajos, publicaciones que os las muestro aquí, y en esta gráfica pues simplemente ver cómo se ahorra la compra digamos, de energía a la red principal cuando se trabaja en la parte superior de forma aislada y aquí de forma distribuida. Pues el coste de la energía pues es mucho menor. Para nosotros, en este caso que estamos hablando de sistemas con incertidumbres, el enfoque que hemos implementado y en el que seguimos trabajando, pues se trata de dotar de cada uno de los agentes pues con un esquema de detección de fallos, pero digamos de forma distribuida. Ya de forma distribuida son los distintos agentes, pero digamos que como se permite el mercadeo de energía, es decir, yo puedo ceder energía a vecinos y que los vecinos también me aporten a mí, pues entonces digamos que la detección de fallos se comparte en la plataforma blockchain, y cada uno de los agentes pues va a tener información sobre los fallos que hayan podido suceder en la comunidad energética. ¿Cuál es el caso? Imaginaros que yo tengo que ceder energía, que la tengo que ceder energía a un vecino, y ese vecino, por ejemplo, está en error, estará aislado. Pues entonces a mí ese fallo, para este agente, pues va a hacer que yo también cambie esa planificación. La estructura de aquí de fallos, veis que es bastante similar, es decir, tenemos una reconfiguración y tenemos también la detección de fallos. Se comparten, como ya os digo, los distintos fallos que hayan sucedido pues en la comunidad energética. Es una información compartida, y vamos a tener dos conjuntos de acciones de mitigación que se van a realizar. Una que se va a deber propia a los fallos que tenga el propio agente, es decir, el agente I va a tener las AO van a hacer digamos, acciones debidas a los fallos propios, y otras acciones de mitigación van a ser debidas a los fallos que hayan tenido otros agentes, otras microredes que puedan afectarme. Y esto pues ya estamos trabajando en ello, se ha enviado a este congreso,
y es en ello lo que podemos ampliar con la riqueza de la interacción entre todos los agentes. Y ya por último, pues comentaros también otras líneas de investigación que estamos trabajando también en el grupo. También hemos realizado trabajo, digamos, no desde el punto de vista de fallos y riesgos, sino también de una optimización estocástica, también desde el punto de vista de fallos, pero considerando el MPC estocástico basado en árboles o basado también la optimización en Charles Constraint. Y esto pues lo estamos haciendo con Pablo Velarde y es un artículo que bueno, hemos enviado también recientemente. Después también estamos trabajando en decir, bueno, habíamos dicho, tenemos los fallos a un nivel inferior, tenemos los riesgos a nivel inferior, los riesgos a un nivel superior, ¿por qué no integrarlos en un mismo sistema de control? ¿Por qué? Bueno, pues porque fallos, a lo mejor cuando un fallo sucede con una determinada frecuencia, me puede estar alertando de un riesgo, o viceversa, un determinado riesgo me puede hacer cambiar que yo evite fallos. Entonces, en ese sentido, pues estamos trabajando con sistemas distribuidos, estamos trabajando con la integración de esos sistemas de control con fallos y riesgos. Y por otra parte también, también otro grupo de investigación, con otro integrante del grupo también de investigación, con el doctorando Andrés Rivera, pues estamos haciendo el control de procesos biológicos. En este caso estamos estudiando el crecimiento tumoral, el control a través de quimioterapia y otros fármacos de una forma estocástica, que eso, bueno, ha sido ya aceptado en este congreso y otros artículos que tenemos en progreso, pero también queremos integrar también la parte de detección de fallos en el sentido de decir, bueno, si nosotros estamos aplicando un tratamiento que estamos esperando que tenga una determinada evolución, estamos integrando la detección de fallos para, en el momento de que discrepen, pues intentar cambiar ese tratamiento lo antes posible. Y en ese sentido, pues son las líneas que todo el grupo de investigación completo pues estamos llevando a cabo. Bueno, pues por mi parte, bueno, estas son algunas de las simulaciones de esta simulación de este trabajo, digamos, de simulación del crecimiento tumoral, en el que vemos que al aplicar MPC estocástico, pues vemos cómo se disminuye el volumen de las células tumorales y vemos también los requisitos que son bastante importantes, estas restricciones a nivel de linfocitos, que es una restricción, es decir, para la hora de aplicar la quimioterapia y también de las células endoteliales, las consideraciones que hay que tener, estas serían las acciones de control y también migrado con otro fármaco que son los antiogénicos. Y por mi parte, pues nada más, daros las gracias a todos por atender esta charla. Muchas gracias, Asun. Muchas gracias por la presentación. Me ha resultado pues, súper interesante. Además de la singularidad de la temática, pues has aportado un montón de casos de aplicación, lo que en mi opinión pues, le da muchísimo valor. Si te parece, ahora abrimos un turno de intervenciones por parte de los asistentes pues, para que hagan preguntas, comentarios o cuestiones que le hayan resultado de interés o que quieran profundizar en algo más, pues para que se sientan libres de abrir el micro y de intervenir. Estupendo, muy bien. Alguien que rompa el hielo. Nada, bueno, pues lo voy a romper yo. Has mencionado en una de las transparencias que el propio gestor de riesgos, que va incluido en el controlador, basado en el MPC Controller. Y la implementación práctica es sencilla. La implementación práctica es sencilla en el sentido de que cuando hemos introducido realmente es como ampliar nuestro vector de decisión, nuestras variables de control se han ampliado provenientes de dos MPCs distintos. Por ejemplo, en el caso del que optimizamos las acciones de mitigación son dos controladores predictivos y esa implementación, pues realmente la optimización está hecha con un MPC. De igual forma que el del MPC que gestiona las plantas en los que los hemos aplicado. Muy bien. Y después, bueno, has comentado que tú te has basado en modelos para realizar la detección de fallos y
el isolation, vamos. Y entonces, ahí sería capaz, con tu propuesta, desde mi ignorancia y desconocimiento, de aislar cualquier tipo de fallo, de anomalía, o son algunas que están tipificadas. Lo digo porque Eh, nosotros nos dedicamos a esto, pero desde un punto de vista de técnicas inteligentes, vamos, con clasificadores y demás, ¿no? Y lo cierto es que aquellas anomalías, eh, pues bueno, que no son demasiado conocidas, existen técnicas, lógicamente, pero el identificarlas y aislarlas muchas veces es muy complejo para nosotros. Pues sí, pues bueno, no me he metido en la formulación de las ecuaciones de paridad, pues, pero ahí realmente hay un trabajo previo para aislar el fallo, en el que, bueno, nosotros también como hemos tenido la posibilidad de trabajar con las plantas reales, pues sabemos, hemos tenido muchos datos para identificar. Entonces, en esa formulación de las ecuaciones de paridad hay que construir unos vectores que en la literatura se llama un vector W, en el cual tienes que ir, es como una especie de sintonización para que cuando ocurra algún fallo en alguna de esas columnas de ese vector, pues tengas ahí una alerta diciendo, vale, ha ocurrido aquí, luego esa es la posibilidad de aislarte. Entonces, ese vector tiene un trabajo previo, es como una sintonización y para ello pues hacen falta datos previos para tú poder saber cuándo se da ese fallo. Pero sí es un trabajo previo que yo quizás no lo haya comentado en el trabajo, pero sí no se aplica directamente, sino que tienes que sintonizar ese vector W que es el que hace que se detecte el fallo y además que quede aislado. Ajá. Y a veces pues no es fácil, ¿no? De todas formas, no sé si a lo mejor no ha quedado claro, pero nosotros cuando estamos hablando con señales residuales, no solamente es una, es decir, que nosotros podemos tener señales residuales de muchas salidas, incluso también de entradas. Entonces, el conjunto de esos residuos que nosotros después le llamamos binarios, si realmente son señales que se han salido fuera de ese margen de optimización, pues entonces ese conjunto de riesgos es el que también nos ayuda a identificar el fallo. Pero ha estado también condicionado porque hemos visto que cuando ha ocurrido algún fallo, hemos visto cuánto valían esas variables y nos ha ayudado para saber identificarlo. Ajá. Muy bien, muchas gracias. Nada. Eh, no sé si alguien más. Manuel Berenguer, por favor. Mm. Hola, hola a todos. Hola, Asun, me alegro verte. Hola Manuel, ¿qué Oye, tal? ¿Cómo estás? nada, muy bien. Oye, enhorabuena, no sabía yo que vamos, te había perdido la pista y estás haciendo cosas súper interesantes. Bueno, pues Quería muchas que, gracias. sí, sí, te lo pasas Bueno, muy bien. por lo menos un poco llaman la atención, ¿verdad? Yo digo que son cosas muy raras. Sí, no, no, vamos, hombre, estoy ya mayor y me ha costado seguir algunas de las cosas, pero tenía una curiosidad sobre el caso del que has puesto que lo hiciste hace tiempo del trasvase Tajo Segura, por los Sí. temas de. Ahí la empresa con la que colaboraste os pasó todas las posibles contingencias que podían ocurrir e históricos de otro año. ¿O también mirasteis vosotros publicaciones Bueno, ahí relacionadas a realmente la hora? la empresa se puede decir, porque después tuvimos alguna publicación en los que yo también, y la empresa fue Inoxa. Mm, Y bueno, realmente los datos y todo lo pasaron ellos. Nosotros también, pues, le ayudamos, digamos, a estructurar todos los, digamos, ellos no sabían, digamos, cómo, es decir, había incertidumbre y nosotros decimos, bueno, ¿qué riesgos puede haber? Los vamos a cuantificar. Y entonces eso fue también una etapa, digamos, de asesoría, de decir, bueno, pues vamos a cuantificarlos, ¿no? Puede ocurrir, pero bueno, le vamos a dar un formato matemático y ¿qué podemos hacer para evitarlo? Pues esas acciones de mitigación también hay que cuantificarlas y en eso pues sí, digamos que nosotros como íbamos traduciendo matemáticamente, digamos, para vale. nuestra programación. ¿Y sabes si lo siguen usando en la actualidad? Es Pues que es un tema muy, muy caliente ahora aquí en el sureste, ¿sabes? sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues la verdad es que no lo sé si lo siguen usando. Sé que donde está es muy activo también es en Holanda, que también se ha trabajado mucho en los canales de allí de riego y ahí está muy involucrado también Pepe Maestre, que ha trabajado mucho con estos canales. Y Sí, hay con lo mucho, de Delft, me imagino, sí. exactamente, sí, sí. Con ellos ha Vale, vale. trabajado así también con distribuido y todo eso. Bueno, también es que Pepe también estaba involucrado también en este trabajo, así que bueno, pero él sí creo que tiene un trabajo más, digamos, más reciente. Vale, vale. Bueno, muchas gracias.
Enhorabuena. Bueno, pues me alegro de escucharte, muy bien. Lo mismo te digo. Bueno, hasta ahora. Hasta ahora. Gracias, Manuel. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta, un comentario? Nada. Es que yo creo, José Luis, que me he extendido un poquito en el tiempo, entonces los he cansado Bueno. a todos. Se quieren ir ya. La mujer. Estuvo interesante, muy interesante. Bueno, pues si nadie se anima, pues nada, de nuevo darte muchísimas gracias por haber impartido el webinar, porque fue fantástico, de verdad, y la enhorabuena, ¿no? Y perdona por haber sido tan pesado e insistente a la hora de recabar toda la información y que he sido ahí un poco tenaz, ¿no? Muchísimas Nada, gracias. nada. Nada, pues muchas gracias a ti y a todos los asistentes. Y yo, esperamos vernos pronto. Muy bien, pues nada, pues si os parece, pues Bueno, dejamos muchas aquí gracias el a todos. webinar. Muchas gracias a todos. Buen día. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Ya.